De estas dos hormonas, fundamentalmente la insulina va a generar lo que es la diabetes mellitus. Recordar la, los islotes de Langerhans. Recuerden ustedes que el páncreas tiene una parte exócrina, que lo hemos visto con el aparato digestivo, y una parte endocrina, que está en relación a un conjunto de células agrupadas en células alfa, células beta, células delta, que van a producir diferentes hormonas. Aquí tenemos, fíjense, un islote de Langerhans, el cual está rodeado de acinos pancreáticos. Estos acinos pancreáticos están en relación, como les decía, con la función digestiva, mientras que los islotes con la función endocrina. Rodeando a estos islotes hay gran cantidad de capilares, observamos acá glóbulos rojos. Es a estos capilares donde los islotes van a vaciar su contenido. Encontramos diferentes células, como decía, alfa, las células beta, las células delta. Las células alfa corresponden a un 25% de las células y se van a encargar de producir el glucagón. En cambio, las células beta son las más abundantes, se encuentran a un 60% y van a producir insulina y amilina. Y un 10% las células delta. Estas células delta, fíjense acá, son estas de color azul. Esas serían las células delta que se van a encargar de producir la somatostatina. Y luego tenemos otro tipo de células, el PP, que es el polipéptido pancreático. De manera general, podemos indicar que la insulina inhibe la secreción del glucagón. La amilina, que está producida por las células beta, inhibe la secreción de insulina, somatostatina, asimismo la insulina y el glucagón. En el año 1922, Banting y Best pueden aislar la insulina del páncreas. Y fue un momento revolucionario porque hasta ese entonces, el año 1922, los pacientes que tenían diabetes, una diabetes grave, fallecían prácticamente, directamente fallecían. Pero a partir de ese momento se logra aislar la insulina y se usa como tratamiento. Y los pacientes ya pueden vivir muchos años y pueden fallecer por otros problemas que no sea la falta de insulina. La insulina actúa sobre tres sustancias fundamentales que son los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas. Entonces vamos a ver en todo este tema cómo actúa la insulina sobre estos tres componentes de la alimentación. Bien, química y síntesis de la insulina. Vamos a ver que la insulina pasa por una preetapa que se llama la preproinsulina. Van a participar acá tres organelos: los ribosomas, el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi. Los ribosomas son los que van a sintetizar. La insulina es una proteína y se va a sintetizar. Y como es una proteína, recuerden ustedes que para la síntesis tiene que venir una función desde el núcleo. El DNA, el RNA va a los ribosomas y se sintetiza en los ribosomas, de acuerdo a la información que recibe. Y luego la preproinsulina va a pasar a proinsulina. Fíjense, aquí tenemos la proinsulina, tenemos cadenas A, esto de rojo, cadena A, tenemos la cadena B y la cadena C. Tenemos la cadena C. Fíjense, están todas juntas, unidos por puentes disulfuros. Luego, cuando se dirigen al aparato de Golgi,
esta proinsulina se va a desdoblar y va a formar dos sustancias. Por un lado tenemos la insulina, que está formada por cadenas A y cadenas B, unidos por puentes disulfuros. Pero por otro lado se forma esta cadena C que se va a transformar en péptido C. Hay tres elementos, o dos elementos. Dos cadenas para la insulina y una cadena para el péptido C. Estas dos sustancias, el péptido C y la insulina, se van a formar en cantidades equimolares. Quiere decir que si se forma la insulina, también tiene que formarse este péptido C. Este péptido C es importante para hacer un estudio de la insulina. Si se quiere saber si se está produciendo insulina, se mide qué cantidad de péptido C existe, ¿no? Y se va a medir por radioinmunoanálisis en los diabéticos, ¿no? Para ver qué cantidad de insulina se está produciendo. Por ejemplo, los vamos ya adelantando. Hay dos tipos de pacientes. Un paciente diabetes 1 que no produce insulina. Este paciente con diabetes 1 no produce insulina. Pero ¿cómo podemos saber si está produciendo o no insulina? Midiendo este péptido C, que es mucho más fácil de medir el péptido C. Indirectamente ya sabemos qué cantidad de insulina está produciendo. Bien, acá tenemos una célula con su membrana celular. Fíjense, acá dice membrana celular y tenemos receptores. Estos receptores, que van a ser receptores de la insulina, tienen porciones alfa en la parte externa de la célula. Y en la célula, en la pared de la célula tenemos los componentes beta. Entonces están unidos por puentes disulfuro. Fíjense, la insulina es esto de azul que se une al receptor alfa. Fíjense ahí, el receptor alfa se une. Inmediatamente se une, ¿no? Va a alterar su estructura. ¿Y qué va a hacer? Va a activar esta enzima que es la tirosina sinasa. Al comenzar el tema de endocrino, habíamos visto que algunos receptores se van a unir a enzimas. Otros receptores se unen a la proteína G. Otros receptores van a activar el AMP cíclico, pero en este caso tenemos la característica de este receptor que está unido a una enzima. Y cuando la insulina se une a este receptor, se va a activar esta tirosinasa por un proceso de fosforilación. Esta, a su vez, también va a activar otros componentes, como son el sustrato del receptor de insulina, que se abrevia IRC, sustrato del receptor de insulina, que viene de palabras en inglés, por eso es al revés. Esto va a activar diversas enzimas. Y en resumen, esas enzimas van a producir estos efectos, tal como indica la flecha. Va a absorber la glucosa mediante la aceleración del transporte. Va a sintetizar proteínas, va a sintetizar grasas, va a hacer síntesis de glucógeno y también va a activar al núcleo para que el DNA estimule la producción de proteínas. En resumen, esas son las funciones de la insulina. Ahí está lo que les decía, ¿no? Hay captación de glucosa. La glucosa especialmente va a ser captada acá por células que van a ser células musculares y células adiposas. Aquí hay que comenzar indicando que el encéfalo es una de las células que no requiere de insulina.
directamente el encéfalo absorbe la glucosa, no necesita de insulina. Hay mayor permeabilidad de los aminoácidos, iones de fosfato, para que ingresen a la célula. Se activan enzimas metabólicas. En los primeros 2 pasos es de inmediato, luego un poco tarda entre 10 y 15 minutos en activar los enzimas. Y el otro efecto es, como les decía, activar el DNA para que forma el RNA mensajero y la síntesis proteica. Entonces, vamos a comenzar de la siguiente premisa, que la insulina actúa sobre los hidratos de carbono, sobre las grasas y sobre las proteínas. En torno a esto gira todo el tema. Y como podrán ver, hemos visto cómo la hormona del crecimiento actúa sobre los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas. De igual manera, las hormonas tiroideas, de igual manera, los glucocorticoides. Y vamos a ver que existen ciertas similitudes en relación a la acción sobre los hidratos de carbono con otras hormonas. Nosotros habitualmente consumimos hidratos de carbono. Tal vez ustedes ya han desayunado algunos tal vez desayunaron y el azúcar se está absorbiendo por el intestino, está pasando a la sangre y esto está yendo hasta el páncreas donde se está estimulando la producción de insulina. Y en este momento todos los que hemos desayunado estamos liberando insulina. La insulina va a hacer que todo ese azúcar que nos hemos servido pasen a las células, fundamentalmente células musculares, el tejido adiposo y el hígado. Entonces, la insulina favorece la captación y el metabolismo muscular de la glucosa. Durante el día, nosotros desayunamos, almorzamos y cenamos. Pero en ese periodo interalimentario, se llama interprandial, nuestro cuerpo necesita energía y lo va a utilizar de los ácidos grasos. Ahora, la membrana muscular en reposo es poco permeable a la glucosa. O sea, no absorbe glucosa, salvo que esté presente la insulina. En este momento, los que hemos desayunado, la insulina está llevando glucosa hacia el músculo. Entre las comidas no hay insulina, ¿no? Vamos a desayunar y luego almorzamos a las 12, a eso de las 9, 10, 11, no hay insulina, ¿no? Es escasísima, casi prácticamente no hay insulina, ¿no? Porque no estamos absorbiendo glucosa. Vamos a redundar un poco sobre el músculo. Cuando una persona hace ejercicios, por ejemplo, necesita azúcar, necesita energía. Cuando estamos haciendo ejercicio, fíjense, imagínense que desayunamos a las 8, vamos a hacer ejercicio a las 10. En ese momento no hay glucosa en la sangre, por lo tanto no hay insulina. Pero hay otra forma, ahora, otra forma de utilizar el azúcar cuando el músculo hace ejercicios. También vamos a ver que en esos periodos donde no ingerimos alimentos, el hígado es el que libera la glucosa. Al liberar la glucosa, ese músculo que está haciendo ejercicios va a activar el transportador de glucosa, que es el GLUT4. Transportador de glucosa 4, que es el GLUT4, que es el que va a aumentar el transporte de glucosa y no así la insulina. Eso es cuando un músculo hace ejercicios. Por otro lado, el músculo consume glucosa cuando hemos ingerido alimentos. Ahora, la glucosa se va a depositar como glucógeno, ¿no? Si el músculo no está haciendo ejercicios, no está haciendo actividad, se va a depositar como glucógeno. Y este glucógeno, cuando la persona haga ejercicios, se va a liberar. Incluso en aquellos momentos de actividad anaeróbica, se libera la glucosa.
la glucosa va a pasar esa etapa glucolítica, fragmentando el glucógeno, formando el ácido láctico. Ahora, hemos visto que la glucosa es utilizada por los músculos. También la glucosa es utilizada o es almacenada en el hígado. El hígado absorbe glucosa, ¿no? Y lo va a depositar como glucógeno. Ahora, entre las comidas, como les decía hace un momento, no hay glucosa. A eso de las 10, 11 de la mañana no hay glucosa en la sangre. Pero nuestro cerebro necesita glucosa. Y esa glucosa va a salir del hígado. El hígado que tiene el glucógeno va a fragmentar el glucógeno y va a liberar glucosa y va a evitar que descienda la glucosa, porque la glucosa es muy importante para el cerebro. En este momento, por ejemplo, todos estamos mirando la pantalla, muchos no han desayunado, pero el cerebro está gastando energía, pero esa glucosa tiene que estar presente en la sangre y está saliendo del hígado. El hígado libera glucosa entre las comidas. Es muy importante eso para mantener siempre un nivel de glucosa. Cuando hay poca glicemia, también hay poca insulina en la sangre. Cuando falta la insulina, se activa una enzima que es la fosforilasa, ¿no? Esta fosforilasa va a degradar el glucógeno en glucosa fosfato. Y la enzima glucosa fosfatasa va a actuar sobre la glucosa fosfato y va a separar la glucosa del radical fosfato. De esta manera se libera la glucosa. La insulina favorece la conversión del exceso de glucosa en ácidos grasos e inhibe la gluconeogenia hepática. Fíjense, cuando tenemos bastante azúcar en la sangre, va al hígado y se almacena la glucosa en glucógeno. Pero cuando ya la capacidad del hígado ha sido llenada para formar el glucógeno, ese exceso de glucosa se va a transformar en ácidos grasos. Van a formar triglicéridos, ¿no? Dentro de las lipoproteínas de baja densidad. Y estos se van a ir a depositar como grasa en el tejido adiposo. Por otro lado, la insulina inhibe la gluconeogenia, es decir, la insulina evita que se forme glucosa. La gluconeogenia es formación de glucosa. Y de esta manera, la insulina va a reducir. Recuerden que para la gluconeogenia se requieren aminoácidos. Pero cuando existe azúcar en la sangre, no se requiere una gluconeogenia. No requiere formar azúcar. Entonces, se va a reducir la liberación de aminoácidos desde el músculo y otros tejidos para que no haya gluconeogenia. Bien, ya hemos indicado que el encéfalo necesita azúcar y usa azúcar sin insulina. Si el azúcar baja la glucemia, que es azúcar en la sangre, de 20 a 50 miligramos, hay shock hipoglicémico, irritabilidad, lipotimia, crisis convulsiva y puede llegar al coma. Entonces hemos visto cómo la insulina actúa sobre los hidratos de carbono. Los almacena en diferentes lugares y también libera cuando el cuerpo necesita azúcar, como el encéfalo. La menor cantidad de insulina hace que se genere la aterosclerosis, y la aterosclerosis significa alteraciones en los vasos sanguíneos, lo cual genera infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares.
La insulina, tal como hemos visto, favorece la síntesis y el depósito de lípidos, ¿no? Eh, la insulina exige que el cuerpo utilice mucha glucosa para la energía y reduce, ¿no? Por eso la insulina está asociada a la energía, ¿no? Hay un exceso de energía, hay abundancia de energía como la insulina. Y la insulina favorece la síntesis y el depósito de lípidos. Al depositar lípidos está ahorrando los lípidos. Por eso se le llama ahorrador de lípidos. Estas grasas se van a sintetizar en el hígado y luego va a ser transportado hacia las células adiposas donde se almacena. La síntesis de ácidos grasos se va a dar en el hígado cuando ya habíamos mencionado el glucógeno llena su capacidad de formación en el hígado. Cuando está en torno al 5 al 6%, ya no se forma más glucógeno y esa glucosa adicional va a sintetizar grasa. Y para que se sintetice grasa hay diferentes actividades como la vía glucolítica, mediante el cual la glucosa se transforma en piruvato, que a su vez forma la acetilcoenzima A, que la acetilcoenzima A, que es el elemento primordial para formar los ácidos grasos. También tenemos para formar grasas el ciclo del ácido cítrico. Componentes como el citrato y el isocitrato van a activar la acetilcoenzima carboxilasa. Esta va a carboxilar la acetilcoenzima A en malonilcoenzima A, que es una de las primeras etapas para la síntesis de ácidos grasos. O sea, todo esto en relación a cómo se sintetizan las grasas. Una vez formados estos, se van a ir a almacenar en el tejido adiposo. Entonces tenemos las diferentes vías en la formación de las grasas. Almacenamiento. ¿Cómo se almacenan las grasas en las células adiposas? Recuerden ustedes que la lipasa es una enzima que destruye las grasas, hidroliza los triglicéridos y por lo consiguiente no se liberan ácidos grasos hacia la sangre. Pero la insulina inhibe a esta lipasa y se van a liberar ácidos grasos. Por otro lado, la insulina facilita el transporte de glucosa a las células adiposas para que se sinteticen ácidos grasos. Se va a formar el alfa-glicerofosfato. El alfa-glicerofosfato va a dar lugar al glicerol, que al unirse con ácidos va a formar los triglicéridos, ¿no? Y esto va a permitir el almacenamiento. Pero si no existe la insulina, no se almacena, queda bloqueada ese proceso de almacenar grasas. Ahora, cuando falta insulina, aumenta el uso de grasas con fines energéticos. Entre las comidas, como les mencionaba, ¿no? O sea, entre el desayuno y el almuerzo, en ese periodo interprandial, la cantidad de insulina es mínima, es sumamente escasa. Entonces, ¿quién va a participar para dar energía? Son las grasas. Pero en pacientes que tienen disminuida de manera marcada la insulina, van a generar trastornos de la diabetes porque se va a acumular mucho más grasa, como vamos a ver. El déficit de insulina genera lipólisis, se libera mucha más grasa y se le van a liberar más ácidos grasos. Ese es el problema que tienen los diabéticos, ¿no? Entonces, en este caso, cuando falta insulina, se va a activar la lipasa. La lipasa, habíamos dicho que degrada los triglicéridos de manera normal, pero cuando existe ausencia de insulina, la insulina
que inicialmente está inactivada por la lipasa, aquí se va a activar y se van a liberar ácidos grasos y se va a separar los ácidos grasos del glicerol y estos son los que van a proporcionar energía, pero no al encéfalo. Reiteramos, el encéfalo necesita siempre de glucosa. El déficit de diabetes aumenta el colesterol y los fosfolípidos y esto genera aterosclerosis en una diabetes grave. El consumo exagerado de grasa durante la falta de insulina provoca cetosis y acidosis. Como existe mucho uso de grasa, se está liberando mucha grasa en una persona, cuando falta insulina a una persona que tiene diabetes, se va a activar el mecanismo de la carnitina, que es el que transporta los ácidos grasos a las mitocondrias, donde se producen fenómenos de oxidación o beta-oxidación de los ácidos grasos, se forma la acetilcoenzima A, el ácido acetoacético, y esta acetilcoenzima A es la que se va a utilizar como fuente energética. La falta de insulina va a hacer que no se pueda metabolizar el ácido acetoacético, lo cual va a generar acidosis orgánica. Este ácido acetoacético se convierte en beta-hidroxibutirato, que más la cetona va a formar los cuerpos cetónicos y va a formar la cetosis en el cuerpo. Entonces hemos visto cómo los hidratos de carbono o la glucosa se absorbe por diferentes células y cuando hay un exceso de glucosa se transforma en grasa. Hemos visto las grasas, que es la fuente de energía normal que utilizamos en periodos interprandiales, ¿no? También en este momento, los que no han desayunado están liberando ácidos grasos y están utilizando algunas células como fuente de energía. Pero también están liberando glucosa porque el cerebro no utiliza ácidos grasos, utiliza glucosa, ¿sí? Y como los ácidos grasos activan diferentes mecanismos en el hígado para sintetizar grasa y para metabolizar como fuente energética. Pero esta grasa, cuando hay una diabetes grave, es dañina. Forma el ácido acetoacético, el ácido beta-hidroxibutírico, las cetonas y esto genera la cetosis. Ahora vamos a ver las proteínas. La insulina da facilidad a la síntesis de proteínas para que sean depositadas. Fíjense, si uno dice síntesis de proteínas, ya tienes que pensar, bueno, para que haya síntesis de proteínas, tiene que haber la información que viene desde el núcleo para que los ribosomas sinteticen proteínas. Además, debe absorber las células aminoácidos. Y esto es lo que hace la insulina. Facilita el transporte de aminoácidos. La insulina inhibe el catabolismo de las proteínas. Facilita la síntesis de proteínas. Por otro lado, la insulina disminuye la gluconeogenia. La gluconeogenia es formación de glucosa a partir de aminoácidos, pero no necesitamos glucosa. En este momento necesitamos formar proteínas. Entonces, va a disminuir la gluconeogenia para que esos aminoácidos se sinteticen como proteínas. La deficiencia de insulina provoca el descenso de las proteínas. Ya hemos mencionado que la insulina sintetiza proteínas. Si no hay insulina, no se sintetizan proteínas, más bien aumenta el catabolismo de las proteínas. Y se van a formar grandes cantidades de aminoácidos que van a ir al hígado para que se estimule la gluconeogenia. Por otro lado, los aminoácidos, cuando estos se degradan, van a formar la urea que va a aumentar en la orina. Una de las causas más importantes de la diabetes como secuela es la pérdida de proteínas, lo cual da debilidad extrema, ¿no? Una persona que tiene diabetes al final enflaquece de manera considerable. La insulina y la hormona del crecimiento actúan de manera sinérgica para promover el crecimiento.
Si nosotros recordamos lo que hace la hormona del crecimiento sintetiza proteínas, ¿no? La insulina sintetiza proteínas. Ambas cumplen esa misma función y tienen una actividad sinérgica. Los dos hacen crecer. Y es importante la glucosa. La hormona del crecimiento necesita de azúcar, ¿no? Es importante que funcione bien el páncreas, tal como hemos mencionado. Entonces actúan de manera sinérgica. Si no hay insulina, la persona, así tenga hormona del crecimiento de manera normal, crece poco. De igual manera, la insulina, si no hay hormona del crecimiento, la insulina solo hace crecer poco. No hay una síntesis adecuada de proteínas. Tienen que actuar los dos para que crezca la persona. Control de la secreción de insulina. Los que controlan la secreción de insulina son los aminoácidos. Vamos a ver después cómo hay un cuadro de sustancias que estimulan. La glicemia en ayunas es de 80 a 90 miligramos, ¿no? Vamos a ver que después esto puede ir hasta 110 miligramos, 80 a 90. Y la secreción de insulina es alrededor de 25 nanogramos por minuto por kilogramo. Entonces, cuando uno se alimenta, recibe glucosa, la insulina aumenta 10 veces en los 3 a 5 minutos siguientes, debido al incremento de la glicemia. Y luego va a ir descendiendo la insulina. Entonces, vamos a ver una gráfica cómo el aumento de glucosa aumenta la insulina. Aquí tenemos algunas sustancias que van a aumentar la secreción de insulina. La glicemia, recuerden ustedes, si hay mucho azúcar en la sangre, se libera insulina. Los ácidos grasos, aminoácidos, hormonas gastrointestinales, el glucagón que vamos a ver después, el sistema parasimpático, la estimulación beta-adrenérgica, la resistencia a la insulina y algunos medicamentos que van a estimular como la sulfonilureas. Disminuye la secreción de insulina cuando baja la glicemia, el ayuno, la somatostatina, la actividad adrenérgica y la leptina. Aquí tenemos un cuadro de la secreción de insulina en relación a la concentración plasmática de insulina que está en relación al azúcar, ¿no? Hay una relación entre la producción y la concentración en el plasma que va en aumento. Entonces, la secreción está en relación a la concentración. Otros factores que estimulan la secreción de insulina. Los aminoácidos, la arginina, la lisina, hay hormonas gastrointestinales que van a estimular, hormonas que hemos visto en el tema de aparato digestivo, la gastrina, la secretina, la colecistocinina, el péptido insulinotrópico, dependiente de la glucemia o la glucosa, que es la HIP. Las incretinas, como que son el péptido parecido al glucagón 1 y el péptido insulinotrópico dependiente de la glucosa. Estas son las que se liberan, ¿no?, durante la alimentación en el aparato digestivo. Estas hormonas van a aumentar la sensibilidad de la insulina a la glicemia, aumentan la producción. Otras hormonas y el sistema nervioso. El glucagón. Aquí comenzamos mencionando el glucagón, ¿no? El glucagón aumenta cuando baja el azúcar en la sangre. Entonces, esto también va a activar para que se produzca insulina. La hormona del crecimiento, de igual manera. Recuerden ustedes que la hormona del crecimiento aumenta la glucosa en la sangre. Es hiperglicemiante. Y por eso que un exceso de hormona del crecimiento puede generar diabetes. Entonces, esto normalmente, ¿no?, que sea normal la producción, estimula la formación de la insulina. El cortisol también, que hemos visto, ¿no?, los glucocorticoides, aumentan la formación de azúcar. Cuando existe un estímulo constante de los islotes de Langerhans, puede haber un agotamiento de los islotes de Langerhans y esto puede generar una diabetes mellitus.
El sistema nervioso parasimpático aumenta la insulina en la hiperglicemia. En cambio, el sistema nervioso simpático incrementa la secreción de glucagón, es decir, cuando hay reducción de hipoglicemia y reducción de insulina. Vamos a pasar a otra hormona. Recuerden que en el cuerpo muchas sustancias van juntas. Una estimula la producción, otro baja la producción. Es el caso del glucagón. Cuando aumenta, recordamos, el azúcar, cuando aumenta en la sangre, o sea, aumenta la glicemia, lo que se produce es insulina. Pero si baja el azúcar, los islotes de Langerhans, las células alfa van a producir el glucagón. Su función es opuesta a la que hace la insulina. ¿Qué hace el glucagón? Aumenta la glucosa en la sangre. Es hiperglicemiante. Tiene efecto contrario a la insulina. ¿Cuál es la acción del glucagón sobre la glucosa? Ya reiteramos, aumenta la glucosa. ¿Y cómo aumenta la glucosa? Va a degradar el glucógeno, va a producir glucogenólisis que va a liberar glucosa y va a aumentar la gluconeogenia. O sea, el glucagón fomenta la gluconeogenia. Y para que haya gluconeogenia, tiene que activarse el transporte de aminoácidos al interior de las enzimas y tienen que activarse enzimas que generen la formación del glucógeno. Regulación de la secreción del glucagón. La hiperglicemia, cuando hay mucho azúcar, inhibe la secreción de glucagón. Cuando hay descenso de glucemia, estimula el glucagón. Y cuando la glicemia llega a valores altos, el glucagón deja de producirse. También el glucagón se produce por aminoácidos, como la alanina, la arginina, que van a estimular. El ejercicio, cuando uno hace actividad, necesita de azúcar. También va a evitar la caída de la glicemia. En esos momentos se va a modificar la concentración del azúcar en la sangre por efecto del glucagón, ¿no? Falta azúcar, uno hace mucha actividad, necesita azúcar, estimula al glucagón. Eso es lo que hace el glucagón. Entonces, el glucagón es una hormona contraria a lo que hace la insulina. La somatostatina inhibe la secreción del glucagón y la insulina. Las células delta van a secretar la somatostatina. ¿Y quiénes van a estimular la producción de la somatostatina? El aumento del azúcar, la glicemia, el aumento de los aminoácidos, el aumento de las grasas y también hormonas digestivas. Y tiene efectos inhibidores, ¿no? ¿Qué va a hacer la somatostatina? Reduce la secreción de insulina y glucagón, es el que va a regular. Va a reducir la motilidad del estómago, el duodeno, la vesícula biliar y por consecuencia va a disminuir la secreción y absorción del tubo digestivo. Esta somatostatina de la cual estamos hablando es la misma somatostatina que hemos mencionado en la hormona del crecimiento. Recuerden ustedes que en la hormona del crecimiento había un factor liberador que venía desde el hipotálamo, que es la somatostatina. Es la misma somatostatina, solo que acá tiene otras funciones. Resumen de la regulación de la glicemia. Entonces, la glicemia está entre 80 y 90 miligramos en ayunas, ¿no? Uno se alimenta, muchos de los que nos hemos servido un desayuno, el azúcar ya no es 80-90, va a aumentar hasta 120, hasta 140. Pero este azúcar 80-90, algunos laboratorios consideran hasta 110 lo normal, ¿no? Pero cuando llega a 120, 140,
Es normal en las primeras horas de una comida. Hemos desayunado a las 7, si medimos a las 8 está en 120, ¿no? A las 9 todavía están ya reduciendo el azúcar. Por eso que hay que hacer en ayunas, no hay que hacer después del desayuno. En ayuno, la gluconeogenia suministra glucosa. O sea, tal como les decía, los que no han desayunado necesita el cerebro glucosa. Y están habiendo varios fenómenos, como vamos a ver, para producir la glucosa. Uno de ellos es la gluconeogenia. El hígado, por ejemplo, es un amortiguador de la glicemia. A ver, ¿quién puede decirme qué es un amortiguador de la glicemia? Hemos visto, ¿no? En tema de equilibrio ácido-base, los amortiguadores del pH. ¿Qué quiere decir un amortiguador? ¿Hola? Ah, ¿Están un amo- escuchando? un amortiguador podría ser una especie de sistema que evita el absorbe o disipa la energía o el golpe de impacto, por lo general cuando se habla de autos, por ejemplo, doctor. Ya no sé qué pasó, un ratito, un ratito. Hay mucho volumen aquí. Un ratito. ¿Qué está pasando aquí? Ok. Ya, está muy bien, va por ahí la respuesta, ¿no? El hígado amortigua la glicemia, o sea, no puede haber un descenso total del azúcar ni una elevación total del azúcar en la sangre. Si falta azúcar, el hígado libera. Si hay mucho azúcar, el hígado lo almacena. Es un amortiguador, ¿no? Que evita. Ya les he dicho, nuestro cerebro necesita azúcar. Sin azúcar, la persona puede entrar en shock, ¿no? Tal como hemos visto. La insulina y el glucagón también van a actuar para mantener de manera equilibrada. Si hay mucho azúcar, se libera insulina. Si hay poca azúcar, se libera glucagón. También la hipoglicemia quiere decir poca azúcar, actúa en el hipotálamo para activar el sistema nervioso simpático, el cual va a aumentar el azúcar. La adrenalina de las glándulas suprarrenales libera también azúcar por el hígado. Estos son sustancias que van a participar regulando el azúcar. Por otro lado, también participa la hormona del crecimiento. Recuerden ustedes, la hormona del crecimiento aumenta el azúcar en la sangre. El cortisol aumenta el azúcar en la sangre cuando hay baja de azúcar. Es muy importante que se regule el azúcar en la sangre, ¿no? Por un lado, porque aquí ya otra vez subrayamos que la glucosa es el único nutriente del encéfalo. También la retina y el epitelio germinal de las gónadas utilizan únicamente azúcar. Entonces se requiere el azúcar. En el periodo interprandial es entre las comidas. Ahí no estamos comiendo ningún alimento, fundamentalmente azúcar, pero el cerebro necesita. Entonces, se activa la gluconeogenia, es formar azúcar. En el periodo interprandial, entre las comidas, el páncreas no secreta insulina. Fíjense, si secretara insulina, ese azúcar que produce el hígado para el cerebro, la insulina se lo utilizaría, captaría todo el azúcar, lo llevaría a todas las células, músculo, a- al hígado, al tejido adiposo, y no habría azúcar en la sangre, no habría azúcar para el cerebro. Entonces, esta es una de las razones también porque el azúcar no tiene que producirse en ciertos periodos, especialmente interprandiales.
El azúcar, por otro lado, no puede elevarse en exceso, ¿no? Fíjense, si habría mucho azúcar en la sangre, generaría un fenómeno osmótico, de presión osmótica. Las células, como no tienen mucho azúcar, eliminarían todo su líquido a la parte externa y produciría una deshidratación celular, ¿no? Por otro lado, si habría mucha glucosa en la sangre, la persona orinaría glucosa. Habría una diuresis osmótica. El azúcar no se elimina como partículas, necesita de agua, arrastraría agua. Por otro lado, el ascenso de azúcar, de glicemia, produciría muchos daños en los vasos sanguíneos, como hemos dicho. Hay lesiones vasculares, ataques al corazón, insuficiencia renal, ceguera, ¿no? Ictus o problemas cerebrales, vasculares. Bien, ya para completar de manera rápida, eh, la diabetes mellitus. El nombre correcto es diabetes mellitus. La anterior clase les hablaba, o en la penúltima clase, de diabetes insípida. Diabetes mellitus es salida de líquido como la miel. Mellitus quiere decir miel. Diabetes insípida es simplemente salida de agua en exceso. Lo correcto es decir diabetes mellitus. Pero les decía también, decir diabetes ya nos entendemos de que se trata de un problema del azúcar. Porque no hay muchos casos de diabetes insípida. Si habría muchos casos de diabetes insípida sería un problema, ¿no? Decir diabetes no sabrías si hablas de diabetes mellitus o de diabetes insípida. Esa primera aclaración. Eh, entonces, hemos visto que la insulina actúa sobre el metabolismo de los hidratos de carbono, de proteínas y de grasas. Y como no hay insulina en la diabetes, está alterado todo este metabolismo. Y vamos a clasificar en dos tipos de diabetes, tipo 1, tipo 2. La tipo 1 es insulino dependiente, ¿no? Aquellas personas que no producen insulina y necesitan insulina. ¿Alguien ha visto alguna persona con diabetes tipo 1? ¿Alguien conoce? Son personas que se inyectan insulina cada día en diferentes partes de la piel. Unas veces se inyectan en el abdomen, en la parte inferior, otro en la parte derecha, en el muslo, en el antebrazo, en el brazo. Cada día están inyectando subcutáneo, ¿no? Y la diabetes tipo 2 es porque hay una menor acción o sensibilidad de los tejidos a la insulina. Hay insulina, pero esa insulina no actúa de manera adecuada. En la diabetes tipo 1 hay hiperglicemia, se utilizan las grasas como fuente energética, como hemos indicado, se pierden proteínas, hay catabolismo proteico. Cuando la persona tiene azúcar sobre los 180 miligramos, es cuando ya comienza a orinar azúcar va eliminando orina por los riñones. Y si llega a 500, 300 a 500, 100 gramos de glucosa pierde por la orina. Y esto le va a deshidratar. Por eso que hay las 3 P's en la diabetes, ¿no? Como punto de partida. Hay una poliuria, polidipsia. Poliuria, orina mucho. Polidipsia, tiene mucha sed. Como orinan mucho, tienen mucha sed. Y también, como hay catabolismo proteico, tienen polifagia, tienen a comer más. La diabetes tipo 2 es una resistencia a la insulina. Hay insulina, pero esta insulina no es muy sensible a introducir glucosa a las células. Las personas tienen antecedentes de obesidad, no hay una resistencia a la insulina, es un síndrome metabólico.
hay acúmulo de grasa abdominal, hay una resistencia a la insulina, hay hiperglicemia en ayunas, eh, va a haber anomalías en el metabolismo de los lípidos, aumentan los triglicéridos, también puede haber una hipertensión por el daño renal. Ya. La glucosa en ayunas, recapitulamos, es de 80 a 90 miligramos. Algunos consideran hasta 115, incluso 110 como el tope. Mayoría indica una diabetes mellitus. La hemoglobina glucosilada. Fíjense que la hemoglobina se une a la glucosa, ¿no? La hemoglobina glucosilada A1C, se abrevia ahí, hemoglobina A1C, es cuanto más crónico sea el problema, más se va a unir la glucosa a la hemoglobina. Y recuerden que el glóbulo rojo tiene una vida de 120 días. Entonces, en ese periodo se va acumulando. Entonces, eso nos va a indicar de cómo está el azúcar en la persona. Nos sirve para hacer un diagnóstico de una diabetes tipo 1, tipo 2 y para hacer un seguimiento del tratamiento. La hemoglobina glucosilada. Esta es la prueba de la tolerancia a la glucosa. Fíjense, cuando una persona que tenga 106 de azúcar, el azúcar va de 80 a 90, 110. Algún laboratorio te dice 115, pero suponiendo que tiene 118 de glucemia, se hace la prueba de la tolerancia a la glucosa. Le das 1 gramo de kilopeso azúcar a la persona. Aquí tenemos 2 gráficas, una de verde y otra de rojo. En la parte inferior es lo normal. Tú tomas azúcar, un gramo por kilo peso, comienza a subir la primera hora hasta 120 y un poco más, 130. Y a las 2 horas ya tiene que bajar. Entonces eso es lo normal, ¿no? Ustedes han consumido, de los que han tomado desayuno, imaginen que hayan tomado a las 6, 7, 8, ya tiene que estar por los 120. Perdón, por los 90, ya tiene que bajar. Pero una persona que tiene diabetes, le das 1 gramo kilopeso de azúcar, comienza a subir el azúcar. Miren, a las 2 horas está alto, 3 horas está alto, 4 horas, comienza a bajar. Porque aquí se controla a la hora el azúcar, a las 2 horas. A la hora ya tiene que estar bajando. A las 2 horas ya se normaliza. Si a las 2 horas sigue elevado, entonces es una diabetes. Esa es la prueba de tolerancia a la glucosa. La acetona es un producto que se produce en la diabetes, ¿no? Hemos visto que se forma el ácido acetoacético, se forma la acetona. La acetona es un producto volátil. La persona respira y elimina ese olor a acetona. Y también podemos encontrar en la orina. A veces solamente con el olor del aliento de estas personas uno puede diagnosticar por ese olor característico de la acetona. Y para terminar, el insulinoma. Insulinoma es un tumor que produce mucha insulina. Fíjense que si hay mucha insulina, va a captar todo el azúcar de la sangre. Va a entrar en hipoglicemia, va a entrar en shock hipoglicémico. Va a disminuir el azúcar. Y si disminuye el azúcar de 50 a 70, ya hay excitación en el sistema nervioso. Y si baja de 20 a 50, ya hay convulsiones y pierde el conocimiento. Esto es muy importante. Por eso cuando traen a emergencias pacientes en estado de coma, etcétera, ¿no? Con pérdida de conocimiento, lo primero siempre hay que determinar su nivel de azúcar. Hay que ver cómo está su azúcar, ¿no? Porque si está con hipoglicemia, inmediatamente le das azúcar y va a comenzar rápidamente a recuperar
la conciencia, ¿no? Siempre y cuando no haya habido mucho daño en el cerebro, recupera. Bien, eso es importante en emergencias, siempre determinar cómo está su azúcar. Muy bien, con esto hemos terminado. La siguiente sería nuestra última clase. Vamos a ver las hormonas paratiroideas, la calcitonina, la vitamina D, el metabolismo del hueso, etc. Gracias, hasta luego.